¿qué tal? Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los feminicidios. ¿Sabían que 7 mujeres al día mueren? Y no hay justicia y no denunciamos, pero por eso tenemos que hablar de este tema, porque no podemos callarnos y no podemos permitir que ni una más se quede sin justicia. Nuestro programa de hoy, bienvenidos a Punto y Coma. Un reto que la sociedad y el gobierno mexicano tiene es brindar seguridad a todas las mujeres, niñas y adultas. Y es que los casos de feminicidio van en aumento en nuestro país y la justicia no llega para estas mujeres y sus familias. Y es que según las cifras, solo en 1 de cada 10 casos existe una sentencia. Todo esto, pese a que en tan solo en el 2017 hubo 3.430 mujeres asesinadas y el siguiente año, en 11 meses, se registraron 1.745 feminicidios y cerca de 100 eran niñas. Es por esto que colectivos de víctimas en defensa de los derechos de las mujeres propusieron una iniciativa denominada Día de Muertas, que consta de un documental hecho por la productora Townhouse y dividido en 5 capítulos donde las madres que perdieron a sus hijas principalmente denuncian la problemática social de los feminicidios en el país. ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros, bienvenidos a Punto y Coma. Ya vieron la información que les presentamos en este momento y es un tema muy importante. Hay una frase que vi justo en la página de Día de Muertas MX y decía eso: no volvamos una tradición, ni una costumbre, ni una rutina el hecho de que veamos mujeres, niñas, adolescentes siendo víctimas de la violencia. Y tampoco dejemos de asombrarnos y de indignarnos con este tema. Así que por eso hoy vamos a hablar de este asunto. Y bienvenida, mi querida Ileana Cedeño. Gracias, Fabi. Buenos días. Un tema muy importante. Un tema importante, interesante, porque es parte de esta cotidianidad y pues hay que abordarlo. Sí. Y le doy la bienvenida al estudio a primero a Alma Jordán. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida y gracias por tu tiempo. Gracias por recibirnos. Y Humberto Polar, bienvenido, Humberto, de Grey México. Muchísimas gracias por venirnos a platicar de esta iniciativa, de los esfuerzos que están haciendo, de insistir en el tema de que ni una más, ¿no? Y como platicábamos antes de entrar al programa, de hablar este tema, de hablarlo todos los días. Humberto. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Lilian, por la invitación. Pues se trata de eso, de conversar cómo desde la sociedad civil, desde el ciudadano de a pie, podemos hacer acciones que tengan una visibilidad importante para que, como bien dices, este tema todos los días esté en agenda pública, porque precisamente los feminicidas operan todos los días y nosotros como sociedad tenemos que tener mecanismos y herramientas para tener una respuesta a eso que sucede y generar una alerta nacional, por supuesto en coordinación con las autoridades, pero a veces también como ciudadanos tenemos que tener una actitud mucho menos pasiva y tomar acciones. ¿Cómo qué tendrían que hacer los ciudadanos? Nosotros que somos una compañía de publicidad, ¿no? Y que tenemos por oficio y por profesión el aprendizaje de cómo se transmiten mensajes a nivel masivo, creemos que por lo menos desde nuestro sector, ¿no? Lo que podríamos hacer para que la sociedad mantenga viva esta conciencia es dar información, es crear información. Como se dice, la información es poder, la información abre caminos para que la gente tenga iniciativas y se le ocurra, y básicamente la información que tenemos que mantener viva es muy triste. O sea, es la cantidad de mujeres que día a día, mes a mes, año a año siguen siendo víctimas de feminicidio, pero también que la población entienda un poco mejor el testimonio de las familias, ¿no? A veces se habla mucho de las acciones que se pueden tomar desde la justicia, desde organismos, y todo eso está muy bien, pero la voz de los familiares es crucial porque son las personas que más sufren la acción inmediata del feminicidio, pero por otro lado las que necesitan que se mantenga viva la esperanza de que haya justicia, ¿no es cierto?, de que haya captura de los feminicidas, de que haya algún tipo de acción más articulada. Entonces, si nosotros los ciudadanos conocemos mejor los testimonios de las familias,
pues vamos a estar más conscientes. Y qué mejor manera de utilizar un recurso de la publicidad o de la comunicación, que son los formatos audiovisuales, que hoy la gente finalmente está mirando mucho más en internet que los anuncios o que, ¿no?, los billboards. O sea, la manera como hoy en día muchos estamos recibiendo información es a través de pequeños videos, o sea, utilizar los formatos que en el mundo digital tienen tanta demanda, ¿no? Los memes, los posteos, los GIFs, lo que se llama en publicidad el snack videos, esos videos cortitos que ves rápido. Bueno, y nuestra primera iniciativa fue crear la movilización llamada Día de Muertas, que es nuevamente un recurso publicitario para crear una memorabilidad sobre un tema muy concreto. Es decir, si existe el Día de Muertos y todo México lo celebra hasta con orgullo, ¿por qué no utilizar la misma frase para crear una cosa disruptiva? Es fuerte, es chocante, sí. Pero ese shock que te crea la utilización de la frase es memorable, es algo que te hace pensar. Hay una tragedia que está sucediendo y deberíamos ser conscientes. Y después hemos hecho diversos materiales, de pronto el más visible es el documental. Hicimos un documental de 5 capítulos donde básicamente nosotros reflejamos los testimonios tanto de Frida Guerrera, que es una admirable activista que tiene una causa personal por generar esta conciencia y lo lleva haciendo muchos años con muchísima valentía y muchísima fuerza, y es apoyar a Frida en su causa, pero también a través de Frida llegar a los familiares y simplemente poner la cámara y dejar que ellos te cuenten lo que sienten. Y solamente eso, sin ninguna intervención, ni crítica, ni ninguna manipulación de la información, solo eso es suficiente para que uno mire esos documentales y diga, Dios, esto es algo que tenemos que abordar como ciudadanos, ¿no? Fabi, mencionaba justamente Fabi al inicio del programa una cifra aterradora, ¿no? 7 mujeres al día son asesinadas. Y precisamente también hay cifras oficiales. Del año pasado, 1.745 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Es un punto importante porque lo mismo decía en la entrada Fabi, uno se está dando cuenta de cómo la gente ya normaliza el delito. Es decir, vamos en el metro, vamos en la calle y ya se vuelve una plática cotidiana o escuchamos a más personas hablar de la violencia de género, ¿no? Entonces, no basta con que los noticiarios hablemos de eso y que los mismos políticos hablen de esto cuando estamos tratando un tema que ni siquiera es abordado como un delito grave, ¿no? Para empezar y partir de ahí, ¿no? Entonces la importancia de usar los medios audiovisuales y de las redes sociales sí creo que va más allá, y tú, Alma, nos podrás platicar desde tu trinchera como mujer qué parte o qué hace esta iniciativa Día de Muertos como para que no se normalice, como bien dice, que se normalice la frase, pero no el hecho. Pero no el hecho. Pues mira, lo que hace esta idea es lo que hizo nosotros, por lo menos en todos los miembros del equipo, es que te rompe la burbuja, ¿no? O sea, a pesar de que todos los días en redes sociales todos nosotros vemos en nuestro muro, ya desapareció esta persona, desaparece esta niña, pasa, no lo miramos, volteamos a otro lado porque es más fácil, porque duele, porque da miedo, ¿no? Lo que hace esta iniciativa es que te rompa esa burbuja de falsa seguridad. Eso pasa en las ciudades fronterizas, pasa en el Estado de México, pasa aquí, pasa en el metro, pasa en todos lados. Y el tema es que el miedo es producto también de esa pasividad. Dice, pues sí, pero yo no puedo hacer nada. ¿Y qué pasa si sí? ¿Qué pasa si sí puedes ir a marchar, hablar con las familias, mirarlos a los ojos, darte cuenta de lo que está pasando, ser consciente, pues, ¿no? O sea, no se trata, nosotros no somos activistas, somos publicistas, pero sí esa toma de conciencia nos ha afectado profundamente, nos ha cambiado muchísimo la forma en la que nos planteamos incluso las situaciones sociales como parte de nuestro día a día en el trabajo. Entonces, si eso nos pasó a nosotros, que propusimos esta iniciativa, con este contacto con Frida y con las familias de Voces de la Ausencia, creemos que puede también extenderse y pasarle a muchas más personas allá afuera, y de eso se trata. Y esto es interesante, ¿cómo surge esta iniciativa? Es decir, ustedes a quienes se acercaron, o Voces de la Ausencia, que son estas madres que están buscando a sus hijas, o estas hijas que están buscando a sus madres, porque lamentablemente eso es una realidad muy dolorosa. O sea, imagínate que
es como un poco natural, por decirlo de alguna manera, que una madre busque un hijo o una hija, pero que una hija o un hijo busque una madre, hijo, es dolorosísimo, es una doble ausencia, ¿no? Está por un lado este fenómeno, el otro, justo la lucha que hace Frida Guerrera. Por otro lado, la información que ustedes seguramente veían todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, ¿cómo surge la iniciativa? ¿Ustedes se acercaron? Nosotros nos acercamos. Una de las chicas de nuestro equipo encontró el mapa de feminicidios de... Es una chica que lo ha estado investigando, sí, no recuerdo. se ha el hecho un nombre, trabajo pero fenomenal. Y ha recopilado sobre la plataforma de Google Maps todos los feminicidios que se leen en la prensa, porque pues, las cifras oficiales dicen otra cosa. Entonces ella, en una labor manual, metódica tremenda, ha logrado ponerlos a todos en una misma plataforma. Una de nuestras compañeras encontró este mapa y se dio cuenta que había habido un feminicidio cerca de nuestras oficinas. Yo creo que ese fue el momento que detonó todo ahí. Claro. Se rompió la burbuja porque vino, nos contó y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Algo se tiene que poder hacer. Todos tenemos mujeres en nuestras familias a las que amamos. A todos nos, o sea, el hecho de que prefieras voltear hacia otro lado no significa que no te des cuenta, ¿no? Y llega ese momento en que dices, bueno, voy a esperar a que me toque a mí o que le toque a alguien que conozco, o voy a intentar hacer algo, lo que sea, ¿no? Y como nosotros hacemos ideas y ese es nuestro negocio, pues hicimos esta idea de Día de Muertas, y afortunadamente encontró eco en Frida y en las familias de Voces de la Ausencia. Voces de la Ausencia son madres, hermanas, hermanos, hay papás, ¿no? Es un colectivo importante de familias, y lo que ellos nos dicen, que es bastante fuerte, es que cuando muere una mujer en una familia, muere parte del sistema familiar. O sea, esa familia también muere junto con la mujer. No es solo la mujer, sino todo el sistema el que se ve afectado. Entonces, a eso agrégale que tienen que ir buscando prácticamente pistas de los casos ellos mismos, a levantar testimonios, porque la autoridad no sigue los protocolos, no tiene la sensibilidad, no hace pues todo lo que ya existe para intentar atacar el problema del feminicidio. Entonces, sí son familias que han sufrido doblemente, ¿no? Sufren porque traen esta voz de esta persona desaparecida o ausente que tienen que dar a conocer, y sufren por el mismo duelo que ellos están enfrentando. Claro. Híjole, vamos a hacer una pausa con este tema y a lo largo del programa vamos a estar pasando los cortos de este documental, porque mejor que escuchar a estas voces, ¿no? que sufren la ausencia, que buscan a un familiar, a una mujer. Y yo me quedo con esa reflexión, ¿no? Que te comentaron, que les compartieron. Cuando muere una mujer, y más en situación de violencia, ¿no? De inseguridad, muere la familia o un pedazo de la familia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y ella se llamaba Azucena Ríos Hurtado. Pues le dieron 15 puñaladas y le cortaron la vena. Eso fue lo que pasó. Pues ella tenía, se parece que una pareja. Cuando salió, arrancó su moto y se fue hacia acá. Y luego y ya lo vi que iba como muy nervioso y pálido, y como que un costado llevaba como sangre. Entonces le dije a mi hermano, le dije, oye, ve corriendo a ver a mi hija, si está bien, pero rápido. Y en eso ya fue cuando vino, pero ya cuando él se vino, ya la encontró sin vida. Sin vida, y en ese lapso pues ya me fue a avisar, y yo salgo de la recaudería, pues lo único que hice que me quedé así como en shock. Y ya hasta después que pude reaccionar, grité, y ya fue cuando salieron los muchachos. Tengo una carnicería al lado. Y ya me dijeron, ¿qué te pasa? Le digo, es que mi hija, ya háblale una ambulancia y una patrulla. Entonces ellos les llamaron, y ya su esposa del muchacho me vino a acompañar. Pero ya cuando entramos aquí, ya no me dejó entrar, porque ella sí se asomó, y a mí me jaló de la cintura y me sacó. Y en eso llegó la policía. Acabamos de ver un testimonio, escuchar un testimonio de una madre que perdió a una hija, y que mediante el documental Día de Muertas MX, pues tratan de hacer un llamado a todas aquellas madres, a todas aquellas hijas que, como bien dicen, pierden a un familiar, pero sobre todo a quienes no han sido víctimas de este delito, y que desde su punto puedan evitar que haya más víctimas de esto, ¿no? Humberto, ese testimonio es uno de tantos sí, que ustedes escuchan. Exacto, tuvimos la oportunidad, gracias también a, como repito, a la gestión de Frida Guerrera, de acceder
a familiares que querían contar su testimonio. Lo que descubrimos en este proceso es que efectivamente mucha gente habla de esto, pero la primera voz debería ser la voz de los familiares, porque ahí es donde está el dolor más intenso, pero también las ganas más intensas de que haya justicia. Pero claro, es un documental de 5 capítulos, ¿no? En los cuales hay un número, debe haber unos 15, 20, 25 testimonios, y igual hay muchas cosas más que hemos grabado, pero la idea, como lo decía en el primer bloque, es que sea una cosa muy objetiva, ¿no? O sea, muy simplemente escucharlas, y solamente en escuchar la posición que tienen las familias ya te queda clarísimo que tenemos que tener una solidaridad como sociedad, porque finalmente creo que no hay nada más angustiante que después de haber perdido a un ser querido, sentir que eso simplemente se convierte en una estadística y no hay ningún tipo de solución. Bueno, no hay solución a la muerte, pero por lo menos búsqueda de justicia o prevención de que esto pase a otras personas. O sea, sentir que eso no va hacia ningún lado, creo que es una angustia insoportable para muchas personas que viven un duelo tan profundo. Y muchas personas no tienen acceso a la prensa, no tienen acceso ni siquiera son personas que actúan mucho en las redes sociales. Muchas son ciudadanas anónimas o ciudadanos anónimos del México más de las calles, de la vida cotidiana, y por eso es que hay que darles voz. Y también justo lo que dices, hay una parte donde nos enteramos la sociedad a través de los medios de comunicación y las redes sociales por el ruido que se hace, como el caso de la niña Valeria, ¿no? O como el caso de los padres que están buscando desesperadamente a sus hijas, o de repente con estas grandes caravanas de mujeres. Recientemente hubo aquí en la Ciudad de México, porque, bueno, ustedes saben, aquí en la propia ciudad ha habido estas denuncias de intento de secuestro y se han distribuido los videos, ¿no? En algunos casos, por fortuna, son falsas alarmas, en otros casos malos entendidos, ¿no? Cosas que hay que afinar. Pero en la mayoría de los casos sí sucedía, las chicas tenían que defenderse, tenían casi que a golpes, patadas, gritos, pues deshacerse de sus captores, con una autoridad totalmente omisa, negligente, que prefería no levantar la denuncia, porque cuando se empezaron a hacer los señalamientos decían las autoridades, pues que no hay denuncias, no existen las denuncias, ¿no? Negaban el hecho. Y cuando empezaron, hay que reconocerlo, Ernestina Godoy, procuradora, creo que la visión de género sí es importante en algunas políticas públicas, empezó a escarbar más y se dio cuenta de que no había denuncias porque los ministerios públicos o no las tomaban en cuenta o las levantaban como robo de celular, ¿no? Y pues eso no era un intento de secuestro, ¿no? Entonces, estas campañas ayudan a permanecer. Pero hay un tema importante que sí quiero que platiquemos, porque justo a veces oímos publicidad. Este es otro enfoque del tema de feminicidios que me parece muy importante, porque ustedes, haciendo publicidad, se ocupan de un tema social, de verdad, que le pega a México, ¿no? Estaba recordando, hay una compañera periodista, Patricia Briceño, corresponsal del grupo, ella está en Oaxaca. Todos los días suben su post de Facebook un caso de violencia contra las mujeres en Oaxaca, muertes, golpes, asesinatos, vejaciones, etcétera, etcétera. Entonces, nos falta más esto, pero ¿cómo le explicarías que la publicidad no necesariamente tiene un fin de económico o de vender? Al final, lo que hace la publicidad es resolver un problema de comunicación. Y es evidente que en este caso específico de los feminicidios hay un problema de comunicación, hay un problema de desinformación, hay un problema de no querer enfrentar una realidad dolorosa, hay un problema de desconocimiento por parte de las autoridades y de la ciudadanía. Hay un problema incluso de estas familias que no tienen cómo contar las historias, lo que han vivido, ¿no? En ese sentido el trabajo que hace Frida es excepcional porque le da voz a esas historias y ayuda a que no sean solo un número, sino que sean un nombre con una historia de vida, ¿no? Que cuenta cómo eran, quiénes eran. Y creo que desde ahí, se trata de resolver un problema de comunicación que nos afecta a todos
al que todos estamos expuestos, porque además este es un fenómeno que no respeta edades ni condición social, nos pega a todos, Claro. nos puede pasar a todos, y la idea es no sentarse a esperar que nos pase. Sí, yo quería comentar en ese sentido que nosotros los publicistas tenemos un entrenamiento para simplificar cosas complejas, ¿no? Y pues lo usamos para vender galletitas, para vender bancos, Sí, para vender refrescos, para vender coches. Esa es nuestra profesión. Pero creo que la sociedad está pasando por un momento en que esas herramientas se deberían poner al servicio de otras cosas que no tienen ningún fin de lucro, pero que son poner en agenda a través de esa habilidad que tenemos los publicistas de simplificar, que muchas veces es incómoda porque, claro, hay gente que te dice, este es un problema muy complejo, ¿cómo lo vas a simplificar en una frase de Día de Muertas? ¿No? Pero bueno, es la manera en la que hago que alguien se reconozca y se enganche con un concepto que después puede ir investigando, puede ir aprendiendo más. O sea, yo pienso que a veces se sataniza la publicidad como algo hasta frívolo, como algo que simplifica, que trata las cosas muy superficialmente, pero te digo que yo llevo 34 años trabajando en publicidad y he visto cosas muy exitosas en términos comerciales gracias a esa manera de trabajar y mi gran pregunta es ¿por qué no hacerlo en causas sociales? Sin ganar dinero, a veces hasta se pierde dinero como compañía empujando este tipo de cosas, pero tenemos una herramienta y cuál es nuestro aporte como gremio, así como, no sé, o sea, los empleados tendrán algún aporte o los diseñadores tendrán algún aporte o los periodistas tendrán algún aporte, pues ese es nuestro aporte. Yo creo que es una estrategia importante porque el alcance de la publicidad golpea directamente algo que mencionaba hace rato Alma, ¿no? En algunos casos dicen el feminicidio porque por omisión, porque llegas a un MP y son 6-7 horas para denunciar, porque desde el camino al MP te quieren persuadir los policías para que no denuncies, puede ser, pero ya cuando está el feminicidio, pues ya no está, entonces se vuelve una cifra y como dice, tratan de persuadir a la madre, al padre para que ya no continúe el proceso, pero la publicidad tiene un alcance muy importante, algo que decían, vemos en redes sociales, lo comentaba Fabi, lo comentabas tú, ya lo dijimos los cuatro, vemos, ¿y qué pasa? La indiferencia de la sociedad creo que es la más peligrosa aquí, porque es más fácil, y lo vemos en nuestro entorno, la mayoría creo, es más fácil que alguien en redes sociales o en el metro voltee a ver un anuncio, un banner, un comercial, algo rápido, que se detenga a compartir un se busca. ¿Cuántos al día vemos? Se busca, ¿no? O que yo recuerdo cuando pasó lo del monstruo de Catepec, cuántas personas decían de los mismos entrevistados, testimonios, vecinos, sí lo veíamos salir a él, a la esposa, ¿por qué no hicieron nunca algo? ¿No? ¿Cuántos prefirieron ver, sí, está como raro y trae bultos y todo? Y la autoridad dijo, pues no había denuncias, ¿sí? Y de más de 20 que suenan, denuncias, ¿cuántas hay? Sí, la publicidad tiene más alcance que la indiferencia. Esa es un poco la idea, porque sí, la indiferencia en estos casos es lo que mata, pues, ¿no? Nosotros creemos que es un problema muy complejo, no pretendemos tampoco ser especialistas en el tema, pero si algo puede ayudar es que la sociedad se involucre y que lo asuma como un problema suyo, no como algo que le pasó a alguien más, sino como algo que nos puede pasar a todos, y desde ahí contribuir y ser empáticos y escuchar y participar de una manera más activa, que además eso es, digo, yo tengo una hija, tengo familia, cuando pienso en estas cosas me dan escalofríos como todo el mundo, preferiría voltear a otro lado, pero después de esto ya no puedo voltear a otro lado, ya no puedo no sentir ese dolor como propio, no pensar en todo lo que está pasando, y eso ayuda a pensar, bueno, ok, pero entonces ¿qué más puedo hacer? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Y ahora qué otra cosa hacemos para apoyar a estas familias? Y tú decías al principio, Alma, algo importante, que cuando escuchaban los testimonios de estas mujeres que trabajaron con ustedes y que quisieron compartir su dolor, su angustia, había el otro dolor, y que era el otro cansancio, que tenía que ver con buscar y que hacer tus propias investigaciones, consultar a los vecinos, tratar de rastrear llamadas, pelearse con compañías incluso de teléfono para ver si había una comunicación, una pista, ir 1000 veces al Ministerio Público donde te eran, pues voy a usar un término muy coloquial, bateadas literalmente, porque nadie les hacía caso, ¿no?
Y justo ahorita que decías me vino y tú lo comentas, esta pareja de Ecatepec, donde lamentablemente también pues la mujer, la novia era cómplice de estos asesinatos, y ahí fueron las madres las que buscaron a sus hijas, las madres las que se empeñaron en denunciar, en hablar ante los medios, a las redes, porque si ellas no hacen este ruido, eso hubiera permanecido impune, o quizás hubiera habido más víctimas, pues ya habían desaparecido una bebé. Es decir, a veces son las mismas mujeres las que dan estas luchas, ¿no? Y eso es bien importante, porque si no hay el apoyo, el acompañamiento de gente como ustedes que se ocupan y se preocupan, pues estaríamos en una lucha solas, ¿no? Solas. Pues más que nosotros, de gente como Frida, como el Observatorio Nacional de Feminicidio, que ha hecho también una labor bien grande, pero sí son personas que requieren asesoría, acompañamiento, contención, empatía. Lo menos que podemos darles que la sociedad civil que es no están empatía. haciéndolo en vano. O sea, yo me pongo también en los zapatos de las personas que su día a día es luchar por esto, y yo pienso que la carga sobre sus hombros debe ser muy, muy grande. O sea, un caso que recuerdes, Humberto, algo así, uno que digas, mira, ay, el que más me pegó. Algo, bueno, sí, son muy dolorosos, pero digamos, un caso, si se puede llamar más bien positivo, o un símbolo de que esto puede tener éxito, es lo que sucedió el 7 de enero, que gracias a, si ustedes entran al muro, al feed de Facebook de Feminicidios Dales Voz o de Voces de la Ausencia, van a encontrar documentado cómo toda la gente que estaba en torno a este movimiento empezó a compartir información que llevó el 7 de enero a la captura de un feminicida que había creo que asesinado a una niña, ¿no? El último día del año. Sí, O sea, Camila. exactamente. Camila. La resolución, digamos, finalmente no se trata de condenarlo, el tipo tiene que seguir su proceso, pero, pero el activismo generó una cosa muy rápida que dio esperanza, no fue como una sensación, y uno lo puede analizar viendo los comentarios de las personas que siguen el muro en redes sociales. Si nos movemos rápido, nos organizamos y no empezamos a usar esto solamente para quejarnos, sino como una herramienta, pues es una herramienta valiosa, ¿no? Eso, o sea, el año empezó con cierta esperanza. Lamentablemente, después la esperanza, o sea, se apagó, porque también empezó con un récord de feminicidios en el mes de enero, ¿no? Creo que más de 100. 170 hasta hace 3 días. Sí. O sea, varias niñas. entonces uno dice, Dios, o sea, no va a ver. Pero entonces, precisamente, si eso está subiendo, entonces que sube el activismo, ¿no? Sí, porque ahorita lo mencionan muy bien, usar las redes sociales más allá de criticar, de bombardear, de subir selfies, para algo en específico. Si no recibimos una respuesta positiva de las autoridades, porque si uno denuncia una desaparición, está la alerta Amber, pero para empezar la búsqueda oficial, que son 48 horas después, y en esas 48 horas hemos visto resueltas en redes sociales muchas desapariciones. Entonces, un tema también importante y que ha girado mucho en medios digitales es cuando desaparece una niña y después la hayan muerta, ¿no? Vamos a tener que hacer un corte, está muy, muy fuerte este tema, y me gustaría regresar con eso, el impacto en las menores, ¿no? Que también llega. No se muevan, regresamos Regresamos, estamos hablando de Día de Muertas, una iniciativa donde varios colectivos y activistas que dicen ni una más, y que están luchando porque el feminicidio no siga siendo una cifra más, no sea un número frío, sin justicia, donde permanezca la impunidad, pues acompañaron este propósito, esta buena idea de Grey México para hacer esta campaña, y ahorita platicamos un poco más de que se busca que sea cada 3 de noviembre el que hablemos de Día de Muertas, pero antes quiero agradecer sus comentarios en redes sociales. Aquí Francis Saavedra dice: la vida humana vale por igual del hombre y de la mujer. Por cuestiones culturales se dice que ella es más débil, y sin embargo nadie hace nada por cuidarlas, ni nosotras mismas. Levantemos la voz cuando menos, eso es lo más justo. Y me metí, hice caso, Humberto, a tu recomendación aquí a Feminicidios Dale Voz. Está en Facebook, es una página, ustedes la pueden ver, por ahí le dan me gusta, ¿no? y se van enterando.
Y vi aquí, pues, o sea, todos los días hay. Aquí veo el caso de Mariana. Mariana fue en el Estado de México. También veo el caso de María Fernanda, que solo tenía 17 años. Y van también contando por videitos la historia de esta familia. Y hay tips de seguridad, las participaciones de estas activistas en el Congreso de la Unión para que esto pues se juzgue, se atienda, no sea como lo que oímos, es que nadie denuncia. Pues no denuncias porque te dicen que es robo, ¿no? O que es un robo de un celular. Y recordar lo que decía, lo que nos estaba platicando Humberto de Frida Guerrera. ¿Se acuerdan ustedes de este terrible caso que fue el 31 de diciembre en Valle de Chalco? Cuando una multitud, vimos los videos en la televisión, ese cierre de año, una multitud muy enojada, pues irrumpió en muchas casas de Valle de Chalco, rompiendo puertas, cosas, había casas vacías, y toda una población por alguien que dijo, ahí va el delincuente, estaban buscando al presunto responsable de la violación y posterior se confirmó muerte de la niña Camila, de 9 años. ¿Se acuerdan de esas imágenes, no? Que una comunidad enojada que se había dejado llevar por un rumor estaba persiguiendo a un chico que afortunadamente cayó en un barranco y se fracturó y lo salvó la policía, si no hubiera terminado muerto. Ahí fue cuando Frida Guerrera empezó a moverse en estas redes, empezó a buscar y fue noticia también porque ella lamentablemente, por decirlo así, dio con el responsable, ¿no? Con este Marciano N. Pues ya saben que las nuevas medidas de seguridad no podemos dar toda la identidad de este presunto agresor, pero este sujeto pues lo encontraron en Puebla, o sea, se encargaba de la seguridad de esa zona de Valle de Chalco y fue el responsable de atacar a esta niñita, ¿no? Entonces, si se fijan, son todos los días casos y casos y casos que lo que no debemos permitirnos es que pase como si nada. O sea, no podemos acostumbrarnos y tampoco debemos permitir que sea un número más y que cada día vayamos sumándole el número. Me decías que 7 puede ser una cifra conservadora, ¿no? He escuchado cifras hasta de 9. Hasta de 9. Y de eso creo que todavía nos quedamos. Ahora, hablar con las mamás, con las hermanas, con los tíos, con los primos, con los papás, con los hermanos, es difícil. Es difícil, les duele, es una herida que está abierta. Claro, en muchos casos lo que los mantiene es justo esta búsqueda de justicia, es lo que los mantiene andando. Y la verdad es que nosotros hemos sido lo más respetuosos posible porque otra vez no somos especialistas, no somos activistas, somos publicistas, no olvidamos nuestra función en todo esto. Y lo que hemos tratado de hacer es acompañar respetuosamente. Por ejemplo, en la marcha del 3 de noviembre se realizó una marcha que encabezaron ellos, las familias, y lo que hicimos fue acompañar, caminar con ellos. Era nuestra forma de mostrar nuestra solidaridad. Estos documentales también es una forma de decir, pues aquí estamos, vamos a darles estos espacios, pero eso es todo lo que puede hacer uno. Y Día de Muertas, o sea, ya nos diste una probadita que era algo que sonaba fuerte, disruptivo, claro, ¿no? Claro. Lo contrario justo a nuestra tradición de, pues, de ir a festejar, de celebrar, de incluso, pues, en Mixquic y en Oaxaca, de ir a comer al panteón con ellos. Claro. El otro lado es como enojo, ¿no? De hecho, a mí me llamó mucho la atención la frase Día de Muertas, se me quedó muy grabada, muy grabada. Sí, es precisamente ese es el objetivo, que como te repito, los publicistas tratamos de encontrar maneras de que algo que es complejo sea recordado de una manera simple, los famosos eslogans, ya sabes. Y en este caso, y te digo que al principio cuando tuvimos esta iniciativa y la compartimos con algunas personas muy calificadas en el tema de feminicidio, no es un concepto que sea aceptado por todos, quiero decir, o sea, nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar con Frida porque a ella le parece que le funciona en cuanto al objetivo que ella tiene de crear más conciencia, pero otras entidades decían que les preocupaba que esto fuera una frivolización del caso, ¿no? O de alguna manera un truco publicitario pero que no tenía profundidad.
digamos, nosotros respetamos la posición, pero creemos que la reacción que tú has tenido espontáneamente es lo que nosotros quisiéramos. O sea, no es cómodo pensar en un Día de Muertos cuando el Día de Muertos es casi que bueno, no es casi, de hecho es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Hollywood ha hecho una película muy taquillera y ha dado al mundo a conocer lo que significa eso para México. Entonces, hacer Día de Muertas no significa pedir que la guerra contra el feminicidio sea una tradición que se naturaliza, es todo lo contrario, es montarnos sobre una conciencia de una frase y crear una frase disruptiva, una frase incómoda. Nosotros lo que quisiéramos que se logre, tenemos que trabajar un montón para eso, desde nuestra trinchera, repito, porque lo nuestro es la comunicación. Que hubiera otro Día de Muertos este año, ¿no? Y que pudiera haber algo que no es finalmente, se nos criticaba, por ejemplo, diciendo, ustedes lo que están haciendo va a terminar en lo que es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer empezó como una conmemoración de una lucha, digamos, por derechos, de una lucha sindical, creo que finalmente va a ser una cosa dolorosa. Y ahora es una fecha en la cual los centros comerciales te dan rosas y perfumes al 2x1. Bueno, pero con todo respeto, nosotros no creamos el Día de la Mujer, eso se creó en algún momento y llegó, o sea, precisamente de lo que se trata es de que hagamos responsablemente la conciencia en torno a qué significa Día de Muertas como frase. O sea, nosotros no queremos que se frivolice, no queremos que se vuelva parte de una tradición, queremos que se vuelva una disrupción de una tradición y que los mexicanos, cuando venga el 2 de noviembre y celebremos y estemos en nuestro feriado, veamos y recordemos que al día siguiente hay un grupo de gente que está luchando para que no se olvide este problema. Y porque tienes toda la razón, porque podemos festejar y celebrar con la muerte, entenderla incluso, cuando es una muerte natural, por enfermedad, cuando no hubo la mano de un asesino, cuando no hubo el puñal o la bala, o cuando la impunidad y la omisión y permitieron que esto sucediera, ¿no? Eso es para indignarse. Entonces, totalmente. El Día de Muertas es para indignarse y recordar que hay gente en el panteón que no debe haber estado ahí, ¿no? Y los responsables o los criminales en la calle que tampoco deberían estar ahí, ¿no? O con una mala justicia, como el caso de Camila, que es el más donde Frida Guerrera y con todas estas redes ayudó, pues se conoció que este presunto agresor pues ya tenía un caso en el 2012, ¿no? de violación. Entonces nunca más, ni una más, ¿no? ¿Qué opinas? Y las limitantes también, ¿no? Fuera del aire platicábamos, nos decía Humberto, en esta iniciativa publicitaria también han tenido limitantes, ¿no? El hecho de buscar apoyo de organismos y que digan no. Quienes deberían, ¿no? Los organismos que deberían involucrarse y hacer esta campaña no la están haciendo, y los que la están haciendo, en este caso Grey México, pues se encuentran ese límite, ¿no? En poder llevar más allá la campaña se limita, porque me imagino que también está la parte de, para que llegue a más lados se necesitan recursos, para que tenga ese punch y pegue para el 3 de noviembre y ya se asegura la fecha el 3 de noviembre, pues necesitamos más promoción, ¿no? Y me imagino que llega un momento en el que ya el nivel o el alcance de ese delito pues ya rebasa los recursos de una agencia y de Ahora, te digo, Frida, ¿no? Sí, sinceramente, si hay organismos que no están interesados en apoyar, no pasa nada. O sea, cada uno lucha desde su lugar. Lo que nosotros tenemos como muy claro es que todos tenemos que hacer algo, ¿no? Y que todos hagamos algo desde diferentes lugares. No tenemos que estar todos de acuerdo, hay diferentes maneras de lograr el mismo objetivo, pero por lo menos no estar indiferentes, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, otros colegas publicistas han lanzado una campaña, un hashtag que es nos están llevando, no sé si lo han visto, ¿ya? Y está creciendo porque precisamente los publicistas sabemos cómo activar ese tipo de cosas. Entonces, eso me parece magnífico. O sea, no vamos a no, mi causa es la justa, la tuya no. Todos tenemos que hacer cosas, o sea, porque tenemos que lograr algo realmente coral en México, donde todos desde diferentes lugares estemos hablando y no me preocupa que haya gente que no esté de acuerdo, en tanto todos sepamos que desde diferentes puntos de vista el problema es muy serio. Y quiero acá hacer énfasis en esto que tú mencionaste, Fabio. O sea, el feminicidio no es un crimen más, o sea, digamos, no es una causa de muerte más. O sea, hay muchos
hombres, ¿no? Y yo te lo digo como hombre, que tratan de minimizar y decir, oye, pero cualquier muerto es algo es doloroso, ¿no? Claro. Cualquier muerte. Pero es que el feminicidio es algo muy concreto, es matarte porque eres mujer, Sí, no sí, matarte porque hiciste algo malo, o sea, es un tipo de crimen que tiene una identidad de género muy clara y tenemos que hacerlo enfático. Y además en nuestro caso, no son, o sea, en este país no son casos aislados, o sea, la cifra crece, es una pandemia, entonces toca a la sociedad involucrarse y contribuir a pararla, porque no es solo algo que vaya a hacer la autoridad, o que somos todos los que tenemos que trabajar para esto, cada quien, como decimos, desde su trinchera. En nuestro caso es la comunicación. Mientras a las familias les parezca pertinente, nosotros estaremos allí, ¿no? Porque también hay que respetar todo. Y digamos que cerrar este bloque antes de irnos a la pausa con esa reflexión. El otro día, justo por esos días de finales de diciembre, veía los periódicos que pues les publican la nota roja, ¿no? Que le llaman, y que son los primeros que ves en los puestos de periódico con imágenes muy fuertes. Yo decía, pero ¿por qué lo vemos y camina la gente con tal indiferencia o se para ahí y lo ve con el morbo? O sea, no, en ese, me acuerdo que eran 2 casos en diferentes puntos pues del país. Una mujer golpeada hasta que la mató la pareja con golpes, y otra en otro momento acuchillada. O sea, en un día, evidentemente anterior a la publicación, 2, ¿no? Y publicarlo así, ok, papel del medio. ¿Cuál es el papel de nosotros como ciudadanos? La reflexión de que no vuelva a pasar. Vamos a hacer una pausa y regresamos más con ustedes aquí en Punto y Coma. Estamos de vuelta aquí en Punto y Coma. Lamentablemente escuchamos tantos casos diario, cifras, y tan solo, de acuerdo con ONU Mujeres, tan solo entre enero a noviembre de 2018, los estados que más casos registraron de feminicidio fueron Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Puebla. Híjole, aquí estamos a una distancia muy cercana del Estado de México, y cada vez se vuelve más común escuchar cuando era la zona conurbada y decíamos, en apariencia lo más seguro en la Ciudad de México, pues la entidad más peligrosa ahorita para ser mujer es el Estado de México, ¿no? Casos como el que conocimos apenas hace un año, si no mal recuerdo, del novio que mató a su novia por decirle que estaba embarazada, ¿no? Violencia muy cruel, Fabi, que toca a cualquier estrato social. Y lo que decía Humberto, ¿no? Es ese odio por ser mujer, ¿no? Sí. Bueno, no te vayas tan lejos. Aquí el año pasado, en la Ciudad de México, en una zapatería donde el hombre entra y le dispara a la mujer, ¿no? Entonces, por celos aparentemente, pero no. Y revisándole lo que les platicaba de la corresponsal del grupo, de Grupo Imagen y Excelsior, Pati Briceño, ella siempre sube, ¿no? Y ahorita lo estaba viendo el sábado. Mujer muere por disparos de arma de fuego en la colonia Siglo XXI, municipio de Tuxtepec, Oaxaca. Eso fue a las 10 de la noche. El mismo sábado, 18:45, Julia es ejecutada. Presenta huellas de tortura encontrada en San Juan, La Lana, Oaxaca. Y así los va poniendo ella siempre con un color para identificar el caso. Pero hay días en que sube tres nombres de chicas, adolescentes, de mujeres de Oaxaca. Mira, el 28... Solo es en Oaxaca, ¿no? Solo es en Oaxaca. Pues la cifra está muy corta, ¿no? 28 de enero, los pone. 7, sí. Suman 17 asesinatos cometidos contra mujeres en Oaxaca en 28 días de enero del 2019. Al 28 de enero de 2019, Pati ya llevaba una contabilidad de 17 mujeres, ¿no? Y ahí lo pueden ir viendo. El mismo 28 sube uno, dice, el cuerpo de una mujer calcinada, localizado en Arroyo Limón, Tuxtepec, Oaxaca. Ahí están los datos todos los días. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad decía que para lo que vamos del año, aumentó 72% en los últimos 4 años los casos de niñas asesinadas niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, ¿no? Pues ahí están las cifras. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se vayan.